Buenos días a todos. Quería darles la bienvenida a esta mesa redonda que va a tratar sobre innovación en la enseñanza de materias técnicas. Y vamos a tener aquí pues, 4 personas que integran la mesa. Voy a ir haciendo la presentación de cada uno de ellos y dándoles un poco pues, paso a que nos puedan exponer en sus áreas de trabajo pues, cómo están desarrollando de alguna manera pues este tema central que tenemos aquí sobre debate. Y luego al final pues tendremos una breve intervención, si hay tiempo y consiguen acortar sus presentaciones bastante, pues para que puedan hacer las preguntas que consideren. En primer lugar, tenemos aquí a la derecha a Carmelo Polino. Carmelo Polino es investigador del Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior en Argentina y del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Además, pertenece a la red de indicadores de ciencia y tecnología y colabora como profesor en cursos de especialistas en el ámbito de la ciencia, tecnología y la sociedad. Cuando quieras tienes la palabra. Vale. Buenos días a todos. Hola, ahora sí. Buenos días a todos. Solo agregar una nota más a lo que comentaba nuestra presentadora. Soy profesor de Sociología del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo, de esta universidad, en este curso académico. Tengo que también decir dos cosas. Primero, pedirles perdón también a mis compañeros de mesa, porque precisamente debido a esa actividad docente voy a tener que retirarme no bien terminado de hablar porque tengo que ir a dar clases, y también pedirles disculpas a ustedes, pero bueno, lamentablemente no me puedo quedar. Entonces, para no perder mucho más tiempo y hacer una presentación lo más corta posible, en rigor no voy a hablar tampoco estrictamente de la formación en ingenierías per se. Aquí hay especialistas tanto desde el ámbito de la pedagogía como propios ingenieros que trabajan hace muchos años en esos temas. Lo que sí quería plantear es una serie de reflexiones respecto a cómo la formación especializada, entendiendo esto como la formación en ciencias e ingenierías, se enfrenta, sobre todo desde la óptica, mirando desde la óptica de los países iberoamericanos y de América Latina en particular, a una serie de desafíos en función de cómo se están reconvirtiendo los mercados de trabajo en un contexto además creciente de lo que nuestro colega Tabarés además muy bien planteaba del contexto de la industria 4.0. Por lo tanto, quisiera hablar de 4 aspectos muy rápidamente. El primero es propiamente, al que además le voy a dedicar menos tiempo porque creo que Raúl ha hecho una presentación muy buena en este sentido de explicar cuáles son las categorías principales que nos permiten analizar el contexto de la industria 4.0 y algunas dinámicas de cambio social. Pero sí diré alguna cosa en relación a eso. Finalmente lo que estamos hablando es cómo la economía del conocimiento está cambiando el mercado de trabajo y a su vez cómo esos cambios en muchos sentidos acelerados del mercado de trabajo están impactando o deberían impactar en el ámbito de la educación. Y por otro lado, cómo esto además nos toma en Iberoamérica y particularmente en América Latina, decía, desde el punto de vista de una serie de problemas estructurales no resueltos, que en definitiva lo que hacen es mostrar también cómo ciertas desigualdades sociales y cierta exclusión social entran en el ámbito educativo y condicionan también los procesos de aprendizaje, enseñanza y al mismo tiempo, por lo tanto, del tipo de recursos humanos que estamos formando, y plantear algunos desafíos pedagógicos en función de competencias técnicas, de capacidades no técnicas y un aspecto que me parece central y que ha sido discutido en intervenciones anteriores en relación con educación y ciudadanía en términos de valores democráticos o cultura democrática. 2 palabras, porque como les decía, esto ya lo planteó muy bien Raúl Tabarés, pero en cualquier caso eso que se está planteando como industria 4.0 y que tiene además asociado una serie de tecnologías emergentes vinculadas con la bioproducción, la bioeconomía, las nanotecnologías,
la impresión 3D, mostraba ejemplos, hay ejemplos muy bonitos de impresión 3D para mostrar, diseño de nuevos productos y nuevos materiales. Por una parte, como plantea el reciente informe de la OCDE de Next Production Revolution, podemos hablar de esa cuarta revolución industrial a partir del uso de tecnologías digitales a menudo interconectadas que transforman procesos productivos y conducen a la creación de nuevos bienes y servicios. Y aquí hay dos aspectos centrales para señalar que están siendo, digamos, que están en el núcleo de las reconfiguraciones de la industria contemporánea y también en muchos sentidos de las preguntas sobre el cambio social. El machine learning, es decir, todos los procesos vinculados con la inteligencia artificial, y también el data science vinculado con todo el desarrollo de la big data. Por supuesto que los impactos de este tipo de tecnologías emergentes vinculadas con la industria 4.0 y además en base a estos dos formas de hacer transversales, tienen impacto en prácticamente todas las áreas y servicios. Podemos tomar, por ejemplo, el caso de las Smart Cities y ahí veríamos cómo aparece desde la Smart Mobility, Smart Home, Smart Society, Smart Care, Smart Building, es decir, bueno, toda una serie de ámbitos tomando solo la localización urbana como un lugar donde están impactando e impactarán incrementalmente este tipo de tecnología. Por lo tanto, este contexto además se da, por un lado, en un proceso de fuerte reconversión de los mercados de trabajo, fuerte reconversión de las industrias, que mencionaba también muy bien Raúl Tavares, y por lo tanto esa economía del conocimiento que se da en el contexto de reconversión de trabajo tiene, aunque la capacidad de la sociedad e incluso la capacidad del sistema educativo para discutir un poco a la saga de este desarrollo, tiene impactos incrementales en ese ámbito educativo. Y por tanto hay que discutir acerca de estos impactos. De hecho, por ejemplo, si nosotros miramos cuáles son las tendencias en nuevos trabajos que no existían siquiera 10 años atrás, es decir, en nuevas cualificaciones del mercado laboral, específicamente vinculadas con este ámbito del Smart City, de la Big Data, del Machine Learning, etc., vamos a ver una serie de trabajos más o menos cualificados que no existían y por lo tanto también, esto es solo un ejemplo, pero podríamos poner muchas áreas del mercado de trabajo en lo que se está discutiendo fuertemente y por lo tanto los jóvenes que estamos educando por lo menos en un sentido fuerte en algunas áreas, quizás los estemos educando para capacidades que en realidad todavía se están desarrollando en la industria. Esto plantea a los sistemas educativos desafíos muy importantes. En este contexto está claro que América Latina corre con algunas desventajas particularmente, bueno, tomamos el área iberoamericana en general también. Por un lado, si nosotros vemos la tendencia en las titulaciones en toda la región, estos son datos de la RICIT, las tendencias en toda la región de la serie comenzando el año 1990 hasta el 2014 incluido, titulaciones de doctorados por área de conocimiento, lo que vamos a ver es que hay sí un proceso de crecimiento de esas titulaciones en las áreas vinculadas con esta economía del conocimiento, de la Big Data, etcétera, ¿no? Las ciencias, creo que había un puntero láser que no sé si puedo utilizar, bueno, no importa. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que esta cantidad de titulaciones de todos modos siguen siendo bajas para las demandas de la industria, por un lado. Por otro lado, también tienen el problema de la incorporación en la industria, porque uno de los procesos o una de las situaciones fuertes de nuestros países es que estamos en industrias con una baja capacidad innovadora y una baja capacidad para incorporar tecnología y recursos humanos y por lo tanto talento, si se quiere, para los procesos productivos. Ese es otro problema, pero es una discusión que está presente. Y sin embargo, este crecimiento, en realidad, si lo miramos desde el punto de vista de la educación secundaria, que es lo que se ha discutido mucho aquí, por ejemplo, nos lleva a preguntarnos si estamos en el contexto de cumplir con el proyecto de las metas educativas 2021, donde se planteaba como el indicador 22, el aumento del nivel de logro, y el indicador 22, el aumento de la elección de los estudios científicos y técnicos por parte de alumnos y alumnas de secundaria. Y en realidad, si miramos eso en función de los datos, que en definitiva lo que marcan son las elecciones finalmente subjetivas, cómo se reflejan en los datos objetivos, lo que vamos a ver en los titulados universitarios por área de conocimiento en esa misma serie es
cómo del inicio de la serie en 1990 las ciencias sociales estaban ya por encima de las ciencias exactas y naturales, por encima incluso de las ciencias agrícolas en países donde además tiene una, no solo una tradición, sino un sistema productivo de base agroindustrial y agroexportador, y sin embargo las ciencias agrícolas están básicamente planchadas en toda la serie. Y las ciencias sociales, además de comenzar antes, han vivido un proceso de crecimiento y expansión que creo que la gráfica no deja lugar a dudas. Lo cierto es que además de las ciencias sociales, no estamos hablando de todas las áreas del conocimiento, el 80%, o casi el 80% de esas titulaciones están concentradas en básicamente en tres grandes carreras, que es las ciencias de la administración en sentido general, las ciencias del periodismo y de la comunicación, y también las vinculadas con derecho, bueno, contabilidad, etcétera, con lo cual tampoco es, hay una enorme concentración. Con lo cual, esto lleva a la pregunta respecto, por un lado, de en qué medida estos sistemas educativos además se están preparando para esa economía del conocimiento. Si miramos lo que piensan los estudiantes, no tengo el dato aquí, pero lo que sí podemos ver es que hay básicamente una asociación muy estrecha entre las expectativas subjetivas y lo que termina después reflejándose en los indicadores objetivos de titulaciones, por ejemplo, según área del conocimiento. Lo que sí es cierto, y aquí es donde apunto hacia el área de la educación, lo que sí es cierto es, lo que ustedes están viendo ahí es un análisis, aquí está puesto en bonito en la tabla, pero en realidad es un análisis multivariable sobre datos de estudios que hemos hecho en el contexto de la OEI con jóvenes estudiantes de secundaria, intentando indagar qué factores incidían más en la probabilidad de querer estudiar una carrera científico-tecnológica. Y lo que vemos claramente, por eso está resaltado en negro, es que en el contexto pedagógico, que ya sabemos que tiene una determinación importante en muchas de nuestras decisiones futuras, juega un rol muy fuerte. Aquellos, por ejemplo, aquellas escuelas donde usan laboratorios, es decir, que no solo tienen laboratorios, sino que además se pueden utilizar, que eso es otro problema también de muchas escuelas medias, que tienen laboratorios, que realizan experimentos, es decir, que tienen unas clases de ciencia con una dinámica práctica bien orientada hacia la experimentación, o donde las calificaciones en ciencia, es decir, donde se busca que el desempeño de los estudiantes en ciencia sea un desempeño virtuoso, tienen evidentemente sus alumnos objetivamente más probabilidades de plantearse una carrera profesional vinculada con las ciencias y la tecnología, de la misma manera que las prácticas informativas y en cierto sentido algunas condiciones de entorno como el clima educativo del hogar, etc. Entonces, sabiendo esto, creo que por otra parte tenemos que enfrentarnos a otra realidad, que es una serie de problemas estructurales que tiene la educación en la región, y donde por un lado lo que vemos es esa tensión entre lo que la escuela es, la escuela media y la escuela en general ha sido desde el punto de vista, incluso desde el momento en que se crearon las escuelas en el siglo XIX, este intento de cohesión y movilidad social, sobre todo movilidad social ascendente, versus a lo que nos enfrentamos muchas veces en la práctica cotidiana vinculada con los problemas de desigualdad y estratificación social, donde, digamos, la escuela no solo es, lo que acontece en la escuela no solo es un emergente de lo que vemos en el contexto social más amplio, sino donde se dan muchas veces esos problemas de estratificación y desigualdad de una manera muy, muy fuerte. Entonces, tenemos en las escuelas de América Latina particularmente problemas vinculados con la identidad y función de la escuela, es decir, qué tipo... ¿Escuela media para qué? ¿Qué tipo de escuelas? ¿Qué tipo de profesionales? ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando? Problemas de financiamiento de la educación, incluso con un crecimiento fuerte también del financiamiento. Es decir, lo que sucede es que el grueso del financiamiento está destinado a la función docente y particularmente a salarios, pero hay muy poco, o si se quiere, insuficiente para otro tipo de funciones, los desequilibrios propios entre la educación pública y privada, la calidad de la educación, evidentemente, la formación y actualización docente, problemas de autoridad pedagógica, hay una enorme discusión sobre esto, los problemas que tiene la educación media para vincularse con la universidad, lo que lleva además otra vez a plantear el problema del mercado de trabajo, problemas de deserción y exclusión escolar, y incluso problema que se ha discutido mucho en este foro vinculado con de qué manera introducir
con sentido pleno las tecnologías digitales en el aula. Con lo cual, teniendo esto, yo creo que por lo menos hay 3 desafíos, y con esto voy a tomar dos minutos y termino. 3 desafíos. Primero, tenemos un desafío básico vinculado con la formación en competencias técnicas. Y aquí, bueno, hay también una enorme discusión, pero claramente, si nosotros hablamos de competencias técnicas en el sentido como lo entiende PISA, por ejemplo, hablando de competencias lectoras, competencias en matemáticas específicamente y competencias en ciencias en general, lo que vemos es que la trayectoria de nuestros países es una trayectoria compleja, incluso en algunos países que han logrado mejorar sus indicadores en PISA, de todos modos están por debajo de lo que debería ser lo que entenderíamos como razonable para atender a ese enorme desafío de la economía del conocimiento. Y por otra parte, países que además no solo no han mejorado, sino que se han empobrecido sus resultados en estas pruebas internacionales. PISA probablemente sea entre las más conocidas, pero hay otras. Pero también aparecen, si estamos planteando un problema de la innovación y se está discutiendo mucho respecto a la innovación social, también aparece al ámbito educativo una serie de factores que además son factores que en un sentido general, no lo puedo desarrollar aquí, pero el mercado de trabajo está de alguna manera requiriendo cuando se hacen las consultas a los grandes ejecutivos de empresa, cuando se pregunta a los empresarios o incluso cuando se analizan sectores. Yo, por ejemplo, hice un estudio incluso en un sector muy dinámico como es el sector del software y los servicios informáticos, que es un sector además de alta exportación y particularmente en la Argentina. Lo que aparecen es la necesidad de que los recursos humanos que van a trabajar luego a las empresas tengan una serie de competencias técnicas vinculadas con la innovación social que son muy problemáticas y que también nos deberíamos preguntar si la escuela está de alguna manera fomentando cuáles son los problemas de esa innovación. Desde cosas muy básicas, pero que probablemente ustedes como pedagogos o por lo menos como profesores verán a diario, la predisposición para el aprendizaje por parte de los alumnos, hasta también cuestiones muy básicas como son las habilidades de expresión oral y escrita. Es decir, hay muchos problemas que desde luego lo que hacen es, desde mi punto de vista, superponerse como capas. Estoy derivando hacia un pesimismo que no era lo que quería plantear, pero sí superponerse como capas problemáticas respecto a la innovación pedagógica, a la innovación social y por supuesto a ese contexto de desafíos de esa economía del conocimiento. Y por último, creo que también tenemos además un tercer tipo de desafíos, que es lo que yo llamaría muy rápidamente educación en valores para una cultura tecnológica y democracia. Y si aquí volvemos sobre esta idea del Big Data que lo está atravesando todo, en realidad podríamos plantearnos en relación a esto, bueno, no voy a entrar aquí en qué se entiende por Big Data, pero lo que sí está claro es que por lo menos nos plantea 3 cuestiones. Por un lado, el control. ¿Quién controla las infraestructuras cuando hay múltiples actores involucrados, no solo en la producción de Big Data, sino en el uso del Big Data, desde diferentes niveles de administración pública hasta grandes compañías globales y medianas empresas de la economía del conocimiento? Hay un problema también de autentificación de los datos en esta era del Big Data y de la economía del conocimiento. ¿Cuál es la confianza que se puede tener en los datos? ¿Cuál es el rol de las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil? Y por último, también, ¿cuál es esta relación entre educación y ciudadanía cívica si estamos formando a futuros científicos e ingenieros en una ética del compromiso público para la era del Big Data? Y esto se expresa bien con lo que nosotros estamos viendo discutir los últimos días con este caso entre Cambridge Analytica y Facebook. Es decir, eso es un emergente, es un exponente claro de esos riesgos asociados con esta era del Big Data y con por lo menos la pregunta respecto a qué capacidad estamos teniendo para reflexionar sobre estos problemas. Yo recomiendo ese libro de Cathy O'Neill que habla sobre armas de destrucción matemática y donde ella analiza cómo algunos algoritmos que se supone que son la ciencia objetiva, en realidad son portadores de valores sociales y cómo esos algoritmos lo que están haciendo cuando alguien sea tipificado como no solvente económicamente, no poder acceder a un crédito, a una vivienda, etc. Por lo tanto, esta es una dimensión también valorativa que impacta o debería impactar sobre la educación. Y por lo tanto creo que la educación debería apuntar a 3, y esta es la última diapositiva. Evitar el sonambulismo tecnológico, es decir, la incapacidad para reflexionar sobre el cambio tecnológico y la renuncia, por lo tanto, a priori para discutir sobre los criterios de desarrollo y control de las tecnologías.
y también rechazar el determinismo tecnológico optimista y el determinismo tecnológico pesimista. Es decir, que la tecnología determina por sí sola los procesos sociales y el devenir histórico, y la tecnología está determinada por leyes que entendemos como naturales, o que la tecnología se determina a sí misma siguiendo un desarrollo que es autónomo. Entonces, me parece que estos son 3 desafíos que para la educación son claves, y creo que se los planteo a los pedagogos, que son quienes podrían ayudarnos con las claves para resolverlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmelo, por la exposición. Muy interesante, y una pena que no puedas quedarte luego para el debate, porque seguro que tendríamos algunas iniciativas que sí se están tomando aquí para solucionar algunos desafíos que tenéis entre manos. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a dar paso a Ana García Lasso. Ella es ingeniera de telecomunicaciones y máster en tecnología para el desarrollo humano y la cooperación por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente trabaja como profesora ayudante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, y además de ser responsable del Gabinete de Comunicación, es también coordinadora de las actividades de la Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores de la Ingeniería, que bueno, es básicamente pues, en donde se centran sus líneas de trabajo, y que nos gustaría pues, que nos expusiera qué actividades son las que se desarrollan allí en la unidad y cómo lo relacionas con la innovación educativa en las enseñanzas técnicas. Buenas tardes a todos. La verdad que me siento totalmente identificada con cada una de las comunicaciones que he escuchado en la anterior sesión, y desde un punto de vista modesto creo que estamos atacando algunas de las cuestiones que planteabais. Es una pena el tiempo, voy a ser muy breve, de verdad, ¿vale? Luego, si queréis hablar conmigo, voy a estar afuera. Bueno, pues la Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería se enmarca dentro de una estrategia propia del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Escuela de Minas, que pretende formar a sus estudiantes de ingeniería no solamente en las competencias propias de la titulación, sino también en esto que hemos estado hablando de competencias transversales y lo que nosotros definimos como competencias sociales. Es decir, formar a profesionales que sean responsables con las personas, con los ciudadanos, y sobre todo sobre los bienes comunes que van a ser su escenario de profesión, en este caso como son ingenieros de minas, sobre todo el medio ambiente y la sociedad. Llevamos más de 10 años con estas actividades y tenemos un recorrido que permite que los estudiantes cursen este tipo de acciones desde los primeros cursos hasta las últimas clases que tienen. Esta es nuestra metodología. Como podéis ver, tenemos 3 bloques: acciones de acogida para los primeros cursos, acciones formativas que son comunes a toda la Universidad Politécnica de Madrid, y unas conferencias que utilizamos para todos aquellos temas que no caben en el horario estricto de las asignaturas, ¿no? Las acciones de acogida son propias para la Escuela de Minas, son el proyecto Mentor y el proyecto Monitor, y las acciones formativas, como digo, son para toda la UPM, con un curso de emprendimiento social aplicado y una práctica de aprendizaje de servicio que me ha encantado escucharlo por aquí, claro, siendo argentinas. Las acciones de acogida, brevemente. El proyecto Mentor y el proyecto Monitor consiste en que alumnos de segundo en adelante ayuden a sus compañeros de primero a que el salto entre el instituto, la escuela y la universidad no sea tan brusco, a 2 niveles: a nivel administrativo con el proyecto Mentor y a nivel académico con el proyecto Monitor. En el proyecto Mentor los alumnos se pueden apuntar por su cuenta, se les da formación a través del Servicio de Atención Psicológica de la UPM, formación en inteligencia emocional, cómo hablar en público, coaching, etcétera, etcétera. Y ellos son los encargados de, en julio, ir a las filas de matriculación a captar a los alumnos de primero para que se apunten al proyecto. En septiembre comienza el acompañamiento, que es esta mentorización durante el primer cuatrimestre, y bueno, es un poco la figura del amigo que te acompaña al principio, que te puede explicar desde dónde está la cafetería a cuál es el método más óptimo para aprender una asignatura. El proyecto Monitor, en cambio, es un proyecto en el que los profesores eligen a los alumnos que van a ser monitores,
para que les acompañen en la formación de esas asignaturas de primero que participan en el proyecto. Un ejemplo rápido y fácil de entender, por ejemplo, hay alumnos que acceden a la titulación sin haber cursado química, sin embargo hay química en primero y hay que saber formular con un nivel avanzado. Entonces estos monitores dan clases de formulación en un horario fuera de la asignatura para evitar academias y ayudar a los compañeros. Todas las actividades, se me ha olvidado decir, que están acreditadas, o sea, se les da créditos. Ellos tienen que hacer un recorrido de 6 créditos ECTS en actividades transversales y nosotros les ofrecemos para poder hacer al menos, si quieren hacer, hasta 8. El emprendimiento social. Una de las actividades que lleva más tiempo con nosotros desde el año 2006, aunque ha ido cambiando de nombre, es emprendimiento e innovación social, interéticas y valores. Todo esto que hemos hablado aquí, como digo, me siento muy identificada con vosotros. Se trata de formar en criterios éticos de forma aplicada. Está claro que los ingenieros tienen un impacto directo económico, social y medioambiental por su profesión y creemos que no es suficiente con la ética deontológica, sino que la sociedad necesita personas comprometidas más allá que personas profesionales. Nosotros trabajamos con las interéticas porque consideramos que vivimos en una sociedad tan cambiante y tan difícil que no puedes actuar desde un solo punto de vista, sino que depende del contexto. Y nos movemos en 2 espacios. El espacio REMAS, recursos, energía, medio ambiente y sociedad, y el REMARE, recursos, energía, medio ambiente y repercusión económica. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos 3 bloques. El primero es de reflexión y de debate, donde se invita a los estudiantes a reflexionar sobre estos temas para moverles un poco la conciencia. Y en el segundo bloque proponen proyectos de emprendimiento social, que casi siempre tienen mucho que ver con la Escuela de Minas, porque es lo que viven ellos en el día a día, su realidad más cercana. Y para ellos les damos un curso de innovación y creatividad para ayudarles a sacar estas ideas. Aquí hemos trabajado también con tecnología de Arduino, se acaba de ir el compañero que habló antes de ellos, pero bueno, como digo, me siento identificada casi con todos porque, por ejemplo, uno de los proyectos que surgió de esta asignatura es el proyecto Mentor, que os he contado antes, y es una satisfacción poder llevarlo a cabo y cómo ellos mismos ven que sus proyectos salen adelante y ayudan a otros compañeros. El aprendizaje-servicio, bueno, pues es la joya de la corona, ¿no?, de las actividades. Con el aprendizaje-servicio sí que podemos llevar, o sea, es una cosa real que ves directamente, no se queda en un proyecto planteado. Bueno, brevemente digo que se trata de aprender a través de un servicio solidario mediante la adquisición de competencias técnicas o transversales. No hay que confundirlo con el voluntariado, porque uno puede hacer voluntariado y no aprender nada que tenga que ver con su titulación, y hay que evitar la competencia desleal con este tipo de acciones. Nosotros tenemos un objetivo muy ambicioso, que es mejorar el desarrollo humano y educar para corregir la desigualdad. Ahí es nada. Tenemos 2 acciones muy importantes, una con la Fundación Tomillo y otra propia, porque la Fundación Tomillo, la logística era complicada, estamos en Madrid, teníamos que ir hasta un barrio muy lejano para actuar, y entonces este proyecto lo hemos relegado a proyecto fin de máster, proyecto fin de grado. Pero dentro de las asignaturas estas de 2 créditos tenemos un proyecto propio con mujeres inmigrantes desempleadas que pertenecen a una asociación muy cercana al barrio. Y lo que pensamos fue, ¿qué podemos ofrecerles? ¿Qué tenemos? Tenemos aulas de informática que están la mayoría de las veces vacías. Tenemos una cafetería que se ha unido al proyecto y tenemos colaboración con empresas como universidad. Bueno, pues hemos conseguido, voy a pasar rápido, este es el proyecto que tenemos con la Fundación Tomillo, que es el proyecto de electricidad y compromiso social. Son alumnos de PCPI, de un programa de cualificación inicial profesional, que estudian electricidad, y alumnos de minas que realizan inspecciones eléctricas en barrios marginales de Madrid. Este proyecto va por la 3ª edición, ahora lo estamos llamando Pobreza Energética, y se ha incluido el Ayuntamiento de Madrid porque la alcaldesa está apostando por el aprendizaje-servicio en las universidades. Y el proyecto que tenemos propio, aquí en la Escuela de Minas, pues son cursos de cocina, cursos de cajas registradoras, porque Casio es nuestro proveedor de cañones de luz y hemos conseguido que participen con nosotros en este programa. La verdad es que fue una cosa de serendipia, ¿no? Y cursos de informática básica, como digo, aprovechando los recursos que tenemos. Aquí salen los chicos preparando los cursos, hablando con las mujeres, y la verdad es que es una iniciativa
muy gratificante. Los resultados, bueno, las encuestas de satisfacción son con una puntuación muy buena. Actuamos intercentros, así que hay una cooperación real. Hemos conseguido que se una personal de Administración y Servicios y PDI a los cursos, y el número de alumnos, pues como veis, va en aumento de 150 alumnos mentorizados a 350 este año. También es un poco el boca a boca, ¿no? Y en los cursos igual, entre 30 y 40 alumnos. Y como conclusión, decir, pues la tecnología junto con el progreso científico es una de las principales fuerzas que mueve el desarrollo humano. Por tanto, la formación ética tiene que intervenir, tiene que estar presente dentro de las titulaciones de ingeniería, y nosotros de manera puntual lo conseguimos a través de este programa. Lo que nos encantaría, aunque es verdad que ya poco a poco también se van haciendo proyectos fin de grado, proyectos fin de máster, es que la universidad se convirtiera en un laboratorio vivo de responsabilidad, ¿no? Que no fueran acciones puntuales que uno puede elegir o no, sino que todos tuvieran que pasar por el itinerario. Y bueno, esto es un poco lo que quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesantes las actividades y bueno, me quedo yo misma con tu contacto porque algunas de ellas ya las... Sí, no pasa nada. Algunas ya las tenemos puestas aquí en marcha, pero la verdad es que hay otras que me han parecido muy abordables y que sería muy interesante pues que también las iniciáramos. Si queréis entrar en la web, de todas formas, ahí está todo y sin problema me quedo ahora a hablar con... Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la intervención de Santiago Cáceres, que es licenciado en Ciencias Físicas y doctor ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid. Actualmente trabaja como profesor titular en el Departamento de Tecnología Electrónica de esa universidad y pertenece al grupo de investigación Energía, Economía y Dinámica de Sistemas. Sus principales líneas de investigación se centran en la evaluación del impacto social de la tecnología, la cultura científica y, bueno, como ha salido ya muchas veces, la participación pública en ciencia y tecnología. Y nos va a hablar un poco pues, sobre tema de competencias en cuanto no solamente a que en el sistema español pues, está todo bastante centrado en competencias técnicas, sino a otro tipo de competencias que sería necesario que también aparecieran en la educación de los futuros ingenieros. Buenos días, muchas gracias Inés por la presentación. Muchas gracias a las personas por la invitación que me habéis hecho a participar en esta mesa y también por todo el trabajo de organización de este foro, que yo creo que está siendo enormemente interesante. Yo creo que es fructífero y va a ser fructífero, y desde mi punto de vista, dada mi especialidad, pues la verdad es que es algo que a mí me interesa extraordinariamente. Voy a intentar ser lo más breve posible con el tema. Quería hablar de 3 puntos, un preámbulo. Yo no me resisto normalmente a hablar de estos temas que vais a ver en el preámbulo, que además me sirve también un poco como una línea más de justificación de por qué hay que introducir determinado tipo de competencias en el currículo de ingeniería, y luego finalmente algunas ideas de cómo se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Es decir, es un poco la idea. En buena medida son ideas, alguna cosilla hacemos o alguna cosilla hago en alguna de mis asignaturas, pero principalmente es más un deseo de cómo me gustaría que fueran las cosas, a raíz de trabajos de investigación, etcétera, etcétera. Respecto al preámbulo, indicar que si uno revisa la industria electrónica y revisa qué es lo que sucede desde un punto de vista social en las distintas etapas del ciclo de vida de la electrónica, nos podemos encontrar con impactos sociales negativos extraordinariamente duros. Así, por ejemplo, en la extracción de algún tipo de mineral nos podemos encontrar con que vinculado con ello nos encontramos violaciones de mujeres, niñas y niños, robo, extorsión, nos encontramos con violencias entre grupos por el control de las minas, nos encontramos con trabajo semi-esclavo y trabajo infantil, y nos encontramos con personas que arriesgan su vida trabajando 7 días a lo mejor dentro de una mina, en minas artesanales, que con alta probabilidad de que las minas se desplomen y pierdan la vida, ¿de acuerdo? Es decir, eso es la realidad de lo que está sucediendo con algún tipo de minería, ¿vale? Fundamentalmente conocemos el caso del Congo, pero no es el único caso. El caso del Congo es quizás el que conocemos que es, digamos, como extraordinariamente más duro, ¿no? en este sentido. Si pasamos a la fase de procesado, fabricación y ensamblado de componentes electrónicos, como pueden ser
televisores, ordenadores, teléfonos móviles, etcétera, nos encontramos con que hay una fuerza laboral que trabaja jornadas extenuantes, a menudo durante 6 o 7 días a la semana, pueden llegar a trabajar hasta 12 horas o incluso más si necesita. En muchos casos su experiencia es que tienen que ir a descansar para poder estar disponibles para otra jornada extenuante al día siguiente. Los dormitorios donde están es un apéndice del lugar de trabajo, ¿vale? Trabajan por muy poco dinero. Conocemos algunos casos que han salido en las noticias de suicidio en algunas de estas empresas por las condiciones de trabajo y también por, lo que los propios capataces presionan a estos trabajadores. Si damos el salto a la fase de descarte, nos podemos encontrar también que estos componentes, que en muchos casos tienen gran cantidad de sustancias químicas tóxicas, que son tóxicas para quienes lo fabrican, que ya han demostrado, o hay un montón de artículos que vinculan la fabricación de estos productos con problemas de abortos y problemas de nacimientos con problemas congénitos. Estos residuos siguen teniendo estos componentes y lo que hacemos en muchos casos es enviarlos a países que tienen menos recursos y menos capacidades que nosotros para poder gestionarlos, ¿vale? Entonces, esto ya de entrada, ¿no? Si hacemos una reflexión sobre la industria electrónica con esta perspectiva, nos encontraremos con esta metáfora del iceberg, con que unos son los países que disfrutan más de la tecnología y otros países son los que sufren más los costes negativos de esta tecnología, ¿no? Si pensamos en la fase de uso, nos podemos encontrar también con ciertos problemas y en este caso en la fase de uso me voy a centrar un poquito más en la sociedad digital. Por poner 4 ejemplos. Los precios que nos pueden aparecer cuando estamos haciendo una compra online va a depender de desde dónde haga yo esa compra, ¿vale? Ayer mismo, hablando con mi mujer, una compra en Amazon, ella en casa, yo en el hotel. Algo que a ella le aparecía por 11 euros, a mí no me aparecía por 11 euros, me aparecía por 39. No tengo ni idea de por qué. Y fui incapaz de encontrar la de 11 en Amazon, ¿de acuerdo? Para que veamos. La idea del microtargeting, es decir, la posibilidad de ya no solo lo que ha salido de Cambridge Analytica, sino cualquier tipo de actividad orientada específicamente a la persona concreta, ¿de acuerdo? Y es una actividad que se hace en lo privado. Es decir, esa persona solamente lo ve en su Facebook, solamente lo ve en su aplicación concreta que puede estar utilizando para esta tarea. Todo lo que tiene que ver con videovigilancia, ¿de acuerdo? Bueno, vigilancia en general y también con todo el sistema de cámaras. Yo creo que China en este caso es un ejemplo concreto bastante importante. China está poniendo en marcha un plan o un proyecto de supervisión de lo que llama crédito social. De manera que las personas, todas y cada una de ellas, van a tener una puntuación de crédito social y en función de eso van a poder acceder a la alquiler o compra de determinados apartamentos, sus hijos van a poder acceder a determinado tipo de escuelas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Como actividad. Y por último, la última que he conocido es precrimen. Precrimen, supongo que os sonará de la película Minority Report, pues es algo que algunas unidades de la policía de Estados Unidos están poniendo en marcha. De manera que ya ha habido un ciudadano de piel negra que ha recibido a la policía diciéndole: usted tiene un 67% de probabilidades de cometer un crimen. Que sepa que la policía le está observando por si acaso quiere hacer algo que no debe, ¿de acuerdo? Evidentemente, si esta persona hace algo, lo que sea, un hurto menor, que podría hacer también una persona blanca, sobre esta persona le va a caer todo el peso de la ley, ¿de acuerdo? Bien, tienen ahí 2 artículos que me parecen muy interesantes y yo creo que es de lo más interesante. El artículo de Shoshana Zuboff, el gran otro, ¿de acuerdo?, sobre el capitalismo de vigilancia, y me niego a decir el nombre de Nick, el apellido, sobre capitalismo de plataforma. Bien, todo esto me lleva a mí a indicar qué tipo de competencias creo que es importante para que este tipo de cuestiones no sucedan en la sociedad, qué tipo de competencias es importante que un ingeniero lleve, ¿no? Destaco 3 principalmente. La necesidad de un pensamiento sistémico. ¿Vale? ¿Qué significa esto de pensamiento sistémico? Significa tener en cuenta todo el contexto que puede estar vinculado con una ingeniería. Todo el contexto. Aquí estamos hablando de tecnología, e incluso metemos la tecnología en el centro, pero la tecnología no es más que un elemento más de la cultura, de la política, de la sociedad
etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El pensamiento sistémico se basa en la relación, ¿de acuerdo? Y muchas propiedades surgen no de las propiedades individuales, no las propiedades de una tecnología normal o específica, sino de la relación que esa tecnología tiene con el resto de los componentes, con el resto de los elementos. El pensamiento sistémico significa también incorporar el tiempo, porque hay cosas que se producen a corto, a medio o a largo plazo, y muchas veces funcionamos a escala temporal corta, ¿de acuerdo? Vinculado con el pensamiento sistémico va a venir el resto de elementos o de competencias que creo que es importante incorporar. Por ejemplo, está la idea del ciclo de vida. Tenemos que pensar en qué es lo que sucede desde el momento en que se extraen los componentes hasta el momento en que un dispositivo deja de ser utilizado. En ese sentido, por ejemplo, tiene mucho sentido una pregunta de qué va a suceder con este dispositivo una vez que alguien abandone su uso. Y si somos capaces de pensar de manera que tanto los materiales, ya sean biodegradables como materiales técnicos, que a lo mejor es mucho más difícil, los podemos volver a reintroducir en la economía, los podemos volver a reintroducir en la sociedad para que generen menos problemas allá donde al final vayan a acabar vertidos. Incorporar desde la perspectiva del pensamiento sistémico la interdisciplinariedad, ya se ha comentado sobre ello. Incorporar el tema de compensar la amplitud de razonamiento y de análisis con la profundidad en el mismo. En general nos centramos en profundidad. Es necesario también balancear un poco para abrir las miras, ¿de acuerdo?, en esta línea de pensamiento sistémico. Muy vinculado con el pensamiento sistémico está el análisis del impacto social y medioambiental. Importante considerar o evaluar para cualquier proyecto cuál va a ser su posible impacto social y cuál va a ser su posible impacto ambiental, introduciendo todas las posibles categorías de partes interesadas, desde el cliente, la comunidad, la empresa, la sociedad a larga distancia, es decir, el mundo en su conjunto, ¿vale? Y por último, muy vinculado con el pensamiento sistémico y también muy vinculado con el impacto social, porque forma parte de la evaluación de impacto social, la participación pública, ¿de acuerdo? Participación pública que hoy en la ingeniería ya se considera, pero más con un carácter reactivo. Yo sé que una organización no gubernamental va a poder ponerse en medio de mi proyecto y lo que tengo que hacer es gestionar a esa parte interesada para que no se oponga a mi proyecto, reactiva. Evidentemente hay que pasar a una participación pública proactiva, es decir, la participación pública como algo que genera valor para el propio proyecto, ¿de acuerdo? Por ahí irían los tiros. Por último, ¿dónde se incorporarían estas competencias que son amplias y múltiples? Desde mi punto de vista necesitamos asignaturas específicas, yo creo que se han comentado aquí, donde haya una reflexión en línea CTS vinculada o pegada al tema de la ingeniería sobre este tipo de componentes, de contenidos, el pensamiento sistémico, la relación, hacia dónde vamos con nuestra ingeniería, qué tipo de sociedades queremos generar en ese sentido, ¿vale? Es importante. Vale. Dos ideas más, pero con eso no basta. En Estados Unidos y en otros países ya tienen la experiencia de tenemos asignaturas de corte ingeniería y sociedad y asignaturas de carácter técnico y no hay puentes entre ellas, no hay puentes. Es absolutamente necesario integrar e incorporar los contenidos sociales en las propias asignaturas tecnológicas. Por ejemplo, asignaturas como gestión de proyectos o una asignatura como la que doy yo de electrónica digital, donde yo les comento también los problemas que están apareciendo por aquí a lo largo del ciclo de vida del producto y cómo se puede diseñar algo o que a la hora de diseñar algo se busque, por ejemplo, lo que comentaba Raúl, utilizar componentes libres de conflicto, por ejemplo, ¿vale? y darle vueltas a cómo se hace ese tipo de cuestiones. Bien, esas son las ideas principales que yo quería comentarlos con mi aportación. Muchas gracias por la escucha. Bueno, muchas gracias. Esta discusión yo creo que enlaza perfectamente con el último interviniente aquí en esta mesa. Se trata de Carlos Osorio, doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo y profesor titular de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle en Colombia. Bueno, ya lo conocéis porque ya he estado presentando aquí alguna
ponencia y bueno, pues únicamente quisiera destacar que sus líneas de investigación se focalizan en la educación para la participación pública en ciencia y tecnología, en la apropiación social de la ciencia y la tecnología y en la innovación tecnológica y social. Tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a hablar de pie porque buscando el último esfuerzo de ustedes y el mío también, ya que estamos terminando. Bueno, es algo muy breve, quiero, parte un poco también de mi experiencia de trabajar en educación en ciencia, tecnología y sociedad y trabajar en una escuela de ingeniería industrial, pese a que no soy ingeniero. Básicamente, cuando uno trata de pensar, bueno, efectivamente, ¿dónde estaría un poco la relación? Pensémosla sintéticamente, y uno podría atreverse a decir de manera muy sintética, quiero ser aquí exagerado, y es que la ingeniería en efecto afecta directamente, ¿sí?, positivo o negativamente, en necesidades de las personas, ¿sí?, o de las organizaciones. Yo creo que esa identificación puntual es importante considerarla en el momento en que vamos a trabajar el tema de ingeniería y sociedad. En ese sentido, pues cuando se miran experiencias internacionales de cómo han pensado el tema de la ingeniería y sociedad, se observa, por ejemplo, hay un foro que es muy emblemático, que es del año 1985 en los Estados Unidos, donde hay un trabajo muy serio de revisión, cómo había impactado el desarrollo de la ingeniería en la historia de los Estados Unidos, incluso durante el siglo XIX. Y hay algunas pistas interesantes como para tenerlas un poco como a distancia, pero al mismo tiempo de manera reflexiva. Por un lado, es evidente, y ellos a eso le dan como el papel principal, cómo la ingeniería crea nuevas oportunidades, ¿sí?, a partir de la innovación y el cambio tecnológico. Es una revisión a fondo la que hacen en Estados Unidos, se sirve mucho igualmente para estudiar de la historia de la ingeniería, mirar cómo se han adaptado, ¿sí?, y cómo no se han adaptado también las escuelas de ingeniería, las universidades, politécnicas incluso, con relación al tema del empleo. Yo digo que no se han adaptado en el sentido de que pues saben que el mercado no es el único derrotero, que es más, que si se ciñeran solo al mercado, pues de alguna manera limitarían un poco la creatividad y la innovación que sale de la propia ingeniería. Pero hay una tercera versión, ¿sí?, y que aparece de alguna manera tanto en el panel norteamericano, pero en el caso en que yo lo estoy tomando, lo ausculté con ingenieros directamente, mirando experiencias de ingenieros que se llaman ingenieros responsables o ingenieros de la responsabilidad. Entrevisté a una treintena de ingenieros de mi universidad que han trabajado con comunidad y hay una noción, hay una preocupación por la responsabilidad que ellos sí consideran que debería ser un poco como el punto de partida o un punto de anclaje, porque recoge además la preocupación por el cambio tecnológico. Pero bueno, cabe aquí la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero denominar con responsabilidad? Yo creo que si bien es cierto, comparto muchos de los elementos que han señalado anteriormente sobre la responsabilidad social, empresarial, etcétera, hay un punto de partida, perdón, una pequeña distancia aquí al respecto. Voy a servirme de un autor en particular que nos dice lo siguiente, dice, la responsabilidad podríamos verla en función de algunos frentes y dice, alguien es responsable, o sea, hay una cuestión de atribución específica, ¿sí?, el portador de la responsabilidad, por alguna cosa, acciones, resultados, consecuencias, o por alguien en efecto, ¿sí?, o bien ser responsable también frente a algo, ¿sí?, a una instancia de juicio, ¿sí?, o de posibles sanciones. Esto en la ingeniería es muy evidente, muchas cosas, con respecto a un criterio prescriptivo, a una regla, a una norma, ¿sí?, y obviamente dentro de un marco de posibilidades, dentro de un ámbito de acciones y responsabilidades. O sea, si yo pienso estos elementos que identifica Hans Lenk con relación al tema de la responsabilidad, los encuentro muy pertinentes, ¿sí?,
para el tema de la ingeniería. Bien, pero cuando uno mira también la tradición de los ingenieros, cuando piensan en el tema de la responsabilidad, siempre también analizan o bien es individual o bien es en relación a las propias organizaciones de ingeniería que han pensado la responsabilidad o la han pensado en un término más macro, un término más social. De manera pues que el tema sí compete. Mitchell nos da algunas pautas sobre cómo enseñar la responsabilidad. O sea, yo les decía, la responsabilidad es relacional, pero también es distributiva. ¿Sí? Alguien tiene que hacerse frente al cargo de la responsabilidad. Y resulta que uno no nace responsable. La universidad genera un tipo de responsabilidad de cumplir tareas, pero no de una responsabilidad que pudiéramos llamar más con un sentido ético. Ahí hay que hacer un esfuerzo deliberado, ¿sí? Para que de alguna manera podamos darle una impronta de la responsabilidad en la formación. Mitchell dice en ese sentido, el estudiante, el punto de partida debe ser personal, ¿sí? Hay que trabajar el criterio personal. Él tiene una didáctica muy bella que plantea, que se ha hecho en los Estados Unidos mucho, que se llama el ciclo de la responsabilidad, y siempre hay un punto de partida. Me llamó mucho la atención porque pues yo estoy trabajando desde hace tiempo los autores que abordan los temas participativos, ¿sí? Y resulta que todos coinciden siempre con un punto de vista personal, no solamente Paulo Freire, ¿sí? Un autor clásico que es Chambers, por ejemplo, siempre insiste mucho en el carácter personal, ¿sí? Si no tomamos una postura, ¿sí? Y si no abordamos, si no trabajamos con los estudiantes esta postura personal, pues difícilmente podemos aspirar un poco en esa dirección. Una responsabilidad por apuntar hacia el mayor bien, ¿sí? ¿Y cuál es el mayor bien? Estos tres términos finales, la salud, la seguridad y la calidad de vida, son expresiones de ingenieros, ¿sí? Que salen de las líneas de trabajo de ingenieros responsables. ¿Cómo se aprende? Dijéramos, ¿qué herramientas podemos echarle mano para la responsabilidad? Hay cantidades de cosas, pero la educación ética específicamente, bueno, aquí ya María Teresa lo comentaba en el día de ayer, los estudios de caso son de los más usados en la educación ética. Hay colecciones de estudios de casos que se pueden abordar, dilemas éticos para trabajos más inmediatos. Lo importante es poder incorporar algunos de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes ingenieros. Yo tengo un curso que se llama Proyección Social en Ingeniería, son estudiantes de octavo semestre y ya en ese momento están en su práctica profesional. Les pregunto de entrada, bueno, ¿se han visto ya, en ese momento llevan 1 o 2 meses en su práctica frente a algún tipo de cuestionamiento ético? Y todos, en menos de 2 meses, todos ya se han enfrentado, ¿sí? a alguna situación que les genera un conflicto ético, ¿sí? Bien sea de interés, de confidencialidad, etcétera. La evaluación de tecnologías con las comunidades en proyectos anticipativos, y yo subrayo esto de anticipativos porque la incorporación de proyectos tecnológicos, bien sea bajo el concepto de sistema tecnológico o bien como una acción puntual, sí que debe tener un peso importante dentro de la educación del proyecto, ¿sí? Me parece que esa es una herramienta importante, identificando claramente los indicadores de evaluación, etcétera. El activismo tecnocientífico, fundamental, lo dice Paul Durbin, hay que aprender de los activistas, de lo que están haciendo a nivel, dijéramos, en los diferentes campos ambientales, ¿sí? Nosotros tenemos activismo, por ejemplo, en las consultas mineras que se hacen en este momento en Colombia, frente a la explotación de agua en los páramos, ¿sí? Y en eso, pues, los temas, por ejemplo, de agua potable son fundamentales en América Latina para abordar ese problema. Bueno, algo muy conocido que es la investigación acción participativa. Los proyectos son diversos, en seguridad alimentaria hay una gran cantidad de cosas que existen ya documentadas. Estamos abordando en este momento con compañeros de la escuela sobre proyectos ya de logística, de ruteo de productos agrícolas en comunidades absolutamente no formales, y productores lecheros dispersos, etcétera, en pequeñas localidades que están con una puesta en escena de herramientas de ingeniería
pero con metodologías participativas, que ese es un poco un aprendizaje que no tienen los ingenieros, se van logrando cosas interesantes. Obviamente temas de participación y gestión comunitaria tienen que aprender, ¿sí? Un poco, como dice Chambers, la palmadita en el hombro, ¿sí? Cómo abordar el trabajo afuera, ¿sí? Cómo respetar al otro, las condiciones, las formas de participación, etc. Mucho de esto se viene haciendo. Ahora, ¿dónde se puede estudiar, dónde se puede desarrollar esto? Pues yo creo que de muchas maneras hay espacios para el aprendizaje de la responsabilidad. A nivel institucional se ha mencionado aquí muy claramente los modelos de aprendizaje de servicio. Lo importante es que tengan un nivel de retroalimentación, ojalá desde la investigación y la docencia, ¿sí? Y que sea planificado, que no quede como una acción voluntaria, igual podría decirse del voluntariado, siempre que tenga una reflexión, ojalá alcanzáramos de carácter curricular. Cursos específicos de ingeniería y sociedad se han comentado acá, yo creo que cosas similares como proyección social en ingeniería, etcétera. Cursos de ingeniería profesional, uno a través de injertos específicos, aquí ya lo acaba de mencionar Santiago, se pueden hacer directamente. En proyectos de ingeniería, proyectos integradores que pueden arrancar en tercero o cuarto semestre, ¿sí? Y que van alcanzando progresivamente etapas de mayor involucramiento y desarrollo. Y otras posibilidades, concursos, se pueden hacer pequeños concursos de trabajo, por ejemplo, con comunidad, trabajos de grado, por supuesto, pasantías, etcétera. Esto no sustituye las prácticas profesionales, ¿sí? Yo creo que allí el llamado que nos hacía Judith el primer día de no olvidarnos de eso, yo creo que no nos podemos olvidar, ellos salen a un mercado capitalista, ¿no? Estos son otras formas de aprendizaje complementarias. Bueno, de esto no voy a mencionar, hay muchas cosas a nivel internacional, ¿sí? Que vienen trabajando. Simplemente a modo de cierre, 2 diapositivas leídas, sí. Un señor que yo no citaría si no fuera porque me llamó la atención, sí. Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, señalaba en una visita que hizo a Colombia el año pasado, decía, para garantizar nuestra prosperidad futura debemos preguntarnos si realmente las nuevas tecnologías se diseñan con el objetivo de satisfacer necesidades sociales. Proponía además 4 principios. Pensar en sistema, yo creo que eso es muy importante, no en tecnologías aisladas, se ha repetido a lo largo de estos 3 días. ¿Sí? Oponernos a una visión fatalista según la cual el progreso está predeterminado. Hay que educar y empoderar a comunidades e individuos para que dominen las tecnologías con fines productivos, en vez de ser dominados por ellas al servicio de fines ajenos. Diseñar tecnologías y sistemas nuevos con visión de futuro. Y finalmente decía, las consideraciones sociales y éticas no son una molestia que sea preciso superar o anular. Nuestros valores compartidos deben ser el elemento central de todas las tecnologías nuevas. Si se usan en modos que agravan la pobreza, la discriminación o el deterioro medioambiental, entonces no están a la altura del futuro que queremos construir. Bueno, esto era todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes en la mesa. Desafortunadamente no vamos a tener tiempo para hacer preguntas, con lo cual, bueno, pues si alguien tiene interés en algún tema en particular, puede contactar directamente con cada uno de ellos y procedemos entonces ahora a la clausura del foro, en realidad. Bueno, vamos a proceder a la clausura de un modo muy breve porque ya es muy tarde y veo ya muchas caras de hambre y además tenemos una reunión dentro de una hora, los miembros del grupo CTS en la sala contigua, la sala de profesores. Quiero recordar también que hay actividades complementarias que dan extensión a este espacio de reflexión. Hay una conferencia prevista en esta misma sala a las 6 de la tarde por parte de Pablo Meloño y después también hay un seminario mañana a las 11 de la mañana
en el Milán. En la Facultad de Filosofía y Letras, edificio principal, que es el edificio amarillo, en la planta baja, es el Departamento de Filosofía. El seminario corre a cargo de Judith Schutz, que nos ha acompañado y a quien hemos tenido el placer de escuchar esta misma mañana. Eso será mañana a las 11 de la mañana. Y bueno, ya para ir cerrando, agradecer extraordinariamente a todos los que están aquí. Han sido 3 días muy intensos, muy ricos. Ha sido una delicia escuchar las intervenciones de muchas personas que conocía y otras que no conocía. Todos hemos aprendido mucho. Siento también, lamento que al final hayamos tenido todo un poco compactado, lo siento mucho. Hemos tratado de hacerlo lo mejor posible. Al fin y al cabo nos hemos retrasado solo media hora en la clausura. Y bueno, emplazaros también, además del agradecimiento, a un nuevo encuentro que esperamos pueda repetirse y poder anunciar en su momento. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias también en nombre de la Universidad y del Grupo CTS. Y le paso la palabra a Juan Carlos Toscano, que representando a la OI es otro de los organismos promotores del encuentro. Bueno, yo voy a ser mucho más corto que José Antonio. Me había dicho que medio minuto entre los dos y él ha estado 2. Sobre todo, dar las gracias a todos los que habéis hecho un esfuerzo descomunal para llegar desde América Latina para acá. El hecho de que en este foro haya más participantes de América Latina que de España, habla muy bien de América Latina. Y gracias a la universidad y a todos vosotros. Nada más. Gracias.